Hola, soy Iván Pérez y he sido el docente que los he venido acompañando en este trasegar por el área de lectura crítica. Pues para hoy traemos otro tipo de textos, ya hemos hablado de los textos narrativos, para hoy hablaremos de los textos descriptivos. Recuerden que estamos mirando los textos a partir de tres elementos muy importantes, que es la intención comunicativa, la estructura del texto y las características. Para el caso del texto descriptivo, la intención comunicativa es dar a conocer o señala las características reales o irreales o ficticias, físicas y morales de las cosas o de las personas. Y aquí es muy importante aclarar que los textos narrativos, los textos expositivos y los textos argumentativos siempre hacen uso de la descripción. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque se encarga de señalar características que pueden ser reales, en el caso de lo expositivo y lo argumentativo, o ficticias, que en la mayoría de los textos narrativos aparecen este tipo de elementos. ¿Cuál es la estructura? Pues no hay una estructura como tal definida para la descripción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede aparecer en cualquier lugar de un texto. Las descripciones aparecen en cualquier lugar del texto. Pero sí podemos definir algunas características. La primera es que usualmente se escribe en tiempo presente o atemporal, es decir, que sucedió en cualquier momento. No se va ni al pasado ni al futuro. Se queda en el presente o deja la sensación de que puede estar pasando, que pudo haber pasado o que pasará. Los verbos suelen dar más énfasis en las características o atributos o en el estado de los sujetos, ¿cierto? ¿En qué vamos a esto? Es alto, muy alto, es pequeño, muy pequeño, es decir, acentúan las características de los sujetos. Se usan estructuras sintácticas que sirven para calificar al sustantivo o al objeto descrito. ¿Qué quiere decir esto? Que juega mucho con el lenguaje. Por ejemplo, el complemento del sustantivo, el más alto, que es lo que acabo de indicar, es decir, acentúa en la característica. O en el caso de adjetivos calificativos y determinativos, es decir, se centra mucho en las características o en las cualidades de la cosa que se está describiendo, del elemento que se está describiendo o del sujeto que se está describiendo, sea en el texto narrativo, o sea en el texto expositivo, o si se está informando en la noticia, se hace mucho énfasis en el centro de la noticia o en la idea principal. También se utiliza mucho la comparación, los adverbios de modo, tiempo y lugar, ¿cierto? Se acentúa mucho también allí, se enfatiza mucho en eso, en los de cantidad también. Y con la descripción el autor puede significar su visión y versión de la realidad. Ahí hay un elemento muy importante, que es la subjetividad. Y la subjetividad del autor puede aparecer dependiendo del texto. En el caso de la narración, ¿dónde aparece la subjetividad del autor? En las características de los personajes. Y en el caso de la argumentación, ¿dónde aparece la subjetividad del autor? En el momento de la tesis, en el momento del punto de vista principal. Entonces, estos son los elementos que podemos encontrar en la descripción. Es una tipología de texto muy transversal que puede aparecer en cualquier tipología textual, sea expositiva, argumentativa o narrativa, pero es muy importante que sepamos que para muchos es una tipología. En este caso, pues es difícil llegar a decir que hay textos explícitamente o mejor completamente descriptivos, sino que esos textos, la descripción mejor puede aparecer en cualquier tipo de texto.